Ya estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros como lo hace todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también nos puede sintonizar vía streaming en unife.mx y ahí en la sección de streaming a las 12 del día. Este programa donde abordamos precisamente temas de economía, de finanzas y negocios para que usted esté enterado de ellas y que de la misma manera pueda tomar decisiones en beneficio de la economía familiar. Y precisamente hablando de la economía familiar, recientemente el INEGI dio a conocer esta encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares. Y pues hay datos bien importantes, relevantes en cuanto a los ingresos que tienen los hogares mexicanos. Y es que, por ejemplo, fíjese que en México la mitad de los hogares viven con menos de 10,300 pesos al mes. Esto producto básicamente del trabajo, de que van a su trabajo, es decir, de su salario. Pero qué mejor que entender estos indicadores con los expertos. Por ello, agradezco esta comunicación con Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. Buenas tardes, Carlos. Qué gusto saludarte, a la orden. Gracias, igualmente gracias por tomar esta comunicación, porque además en Acción Ciudadana frente a la pobreza pues analizan, desmenuzan estos informes, estos estudios y la verdad es que resulta muy interesante porque de repente empiezas a oír cuando sale, por ejemplo, esta encuesta del INEGI que pues mejoró el ingreso de las familias, pero esta es la fotografía, digamos, a bote pronto, pero cuando se empieza a analizar, Rogelio, pues ayúdanos a entender, por favor, cómo nos encontramos como familias, cómo se encuentra el ingreso, pues, en los últimos años. Sí, Carlos, con mucho gusto. Mira, yo creo que es claro que hay una ligera mejoría, eso no se puede negar. Si la compara uno con hace 2 años, que fue el estudio anterior del INEGI, pues estábamos en plena pandemia, hay una recuperación evidentemente, pero incluso si la comparamos con hace 4 y hace 6, hay una ligera mejoría. Pero hay que subrayar esto de ligera, porque si no, a veces se presta a echar las campanas al vuelo y a triunfalismos, pues que no valen mucho la pena. Como bien dijiste en la introducción, la fuente principal de ingresos de los hogares en México, digo es obvio, pero es bueno medirlo bien, es el trabajo. O sea, el trabajo representa, si le suma el 75% del ingreso líquido de los hogares, y si le agregas las pensiones, que también son trabajo, las jubilaciones, nada más que son trabajo del pasado, a nadie se lo regalan, es un derecho derivado de haber trabajado, llega hasta el 84%. Entonces, por eso es tan importante entender el ingreso por productos del trabajo, porque también hay ingresos por transferencias, también hay ingresos por rentas de la propiedad, pero eso bien poquita gente tiene, la verdad. Okay. La gran mayoría de la gente vive de su trabajo y algunos tienen ingresos por diferentes tipos de transferencias, algunas de programas gubernamentales, otros por remesas del exterior y otros por diferentes formas, que es bien importante lo que aparece en este estudio, de transferencias entre los hogares o instituciones que te dan ingresos o beneficios en especie que tienen un valor. Aquí el tema, como bien dijiste, es la mitad de la gente por trabajo gana 10,227 pesos o menos. Digo, para que nos vayamos entendiendo, al mes. 10,227, la mitad es el punto medio, porque cuando se habla del promedio, el promedio es más alto, Carlos, es 13,600, algo así, pero el promedio está arriba, el promedio pues está bien, pero lo suben los ingresos altos. El punto, en temas de ingresos es mejor entender el punto medio, que estadísticamente se llama mediana, que divide, la mitad gana para acá, menos esto o menos, y la otra mitad gana esto o más. Y en caso de trabajo es 10,200 pesos, y si sumamos todo el ingreso, Carlos, son 15,776 pesos al mes, mientras que el promedio del ingreso total, que se llama ingreso corriente, es 21,232. Entender esta diferencia es importantísima, porque una cosa es dónde está la mitad y la otra cosa pues es el promedio que se sube por los ingresos altos. No sé si me explico, pero la clave es esto, la clave es una mejora
relativa, sí mejora, que tiene que ver con mejoramiento del ingreso laboral, y la paradoja es, sí mejora, pero todavía no es suficiente porque mucha gente pues, no gana ni para salir, para comprar 2 canastas básicas, para superar el umbral de la pobreza. Mucha gente, me refiero a el 40% de los hogares. Entonces, sí es un tema serio, y ahora que Coneval dé a conocer las nuevas cifras de pobreza, pues vamos a ver que va a reducirse la pobreza, pero va a seguir estando pues muy alta para lo que es la economía del país, Carlos. Claro. Ahora, porque se puede tener, digamos, para comprar una canasta básica, pero es eso, una canasta básica. Es decir, no se tiene un excedente porque tienes quizá para comer, vamos, entendiéndose lo que es algo básico. Pero ¿qué necesitaríamos, Rogelio, entonces para salir de ese umbral, para tener mejores condiciones y no nada más sobrevivir, sino poder vivir de una mejor manera? ¿Cuánto sería el ingreso promedio que tendríamos que tener los trabajadores mexicanos para salir de este umbral y que en nuestra vida no solamente sea tener lo básico, sino tener algún otro excedente? Sí, bueno, fíjate, excedente ya es la pone más arriba, pero tienes toda la razón. Hay varios estudios, la verdad es que no hay un número exacto, no es que le saque yo al bulto, pero depende de regiones, y se hacen estudios cualitativos que todavía apenas van empezando, justamente para medir como qué es vivir dignamente, que quiere decir con decoro. Sí, No para que sobre, ojalá se pudiera ahorrar, pero por lo menos para tener medicinas para cuando alguien se enferma, para poder salir una vez a la semana, algo sencillo, una ida al cine, etcétera, y por supuesto tener la casa y, en fin, no estar pasando penurias. Más o menos, depende de la región, Carlos, pero anda cerca de 25,000 pesos, 23, 24, en fin, por hogar. Entonces, si te digo que el ingreso promedio de los hogares en México es 21,232 y que en ese punto están por lo menos 2/3 de los hogares, solo 1/3 está arriba de ese punto, claro, pues te da la idea, ¿no?, de todo lo que nos falta. Entonces, la pregunta sobre qué se necesita, pues se necesita que tengamos un sistema económico, un modelo laboral sobre todo, donde quien trabaja no sea pobre, reciba un ingreso suficiente, pero por supuesto eso está totalmente asociado a temas de productividad y de competitividad. Pero durante mucho tiempo eso estuvo separado, tuvimos una contención salarial que apenas está empezando a revertir y que va muy lenta. Entonces estas mejoras muestran paradójicamente que sí se podría, pero nosotros decimos, pero que le falta, que hay que acelerar el paso y que tiene que ser más y más rápido, porque si no nos va a llevar muchos años y va a seguir habiendo millones de personas que no les alcanza para lo más básico o que viven en la sobrevivencia, como bien decías, que pues no es pobreza, pero pues casi, ¿no? Claro. Ahora, por parte del actual gobierno federal, pues han incrementado los recursos para los programas sociales, las llamadas transferencias monetarias. ¿Qué tanto estos programas sociales o esas transferencias de gobierno han ayudado a los sectores más vulnerables? Hablando de los deciles, los primeros deciles, donde están las personas más vulnerables, más pobres. ¿Qué tanto estos programas, estos recursos que da el gobierno han servido para mejorar los niveles, para aumentar el ingreso o inclusive aspectos de productividad, Rogelio? Mira, es indudable que se ha multiplicado, que se ha crecido mucho el presupuesto destinado a programas de transferencias monetarias. De hecho, en este gobierno se optó por identificar la política social y la política, digamos, hacia las personas con mayores necesidades, con entregar dinero, y entonces aumentó el gasto. Pero, digamos, la buena noticia pues es que sí, se está gastando más y pues un poquito de más hogares reciben un poquito más. Pero ya viendo los datos que nos dio el INEGI ayer, no hay manera de decir que la situación mejoró por los programas de transferencias. Déjame decirte 3 datos. El primero es, entre los hogares de menor ingreso, me refiero no solo al primer decil, sino a los 4 primeros deciles, o sea, el 40% de la población, 4 de cada 10 hogares de nuestro país, de los de menor ingreso, 61%, 6 de cada 10 hogares, son hogares, 9 millones de hogares, no reciben transferencias.
O sea, 39, o dicho en positivo, 39%, 4 de cada 10 hogares de estos que están en el sector más bajo de la distribución del ingreso, 4 primeros deciles, reciben programas y 6 de cada 10 no lo reciben. Y cuando vemos ya la distribución de esta gran cantidad de recursos que sí se multiplicó, o sea, es indudable que se multiplicó el dinero para programas de transferencias, para política social más o menos está parejo, pero para transferencias monetarias a los hogares queda una cosa que tiene muy poco efecto redistributivo. Casi reciben en los grandes números del ingreso total que se destina a cada decil, casi reciben lo mismo. El decil más pobre, o sea, la décima parte de los hogares que menos ingreso tienen, ¿no? Los que tienen solo 4,000 pesos al mes para el hogar, que los que tienen, creo que es 221, ya no me acuerdo, 70,000 pesos al mes, el decil más de mayor ingreso. O sea, es un reparto que no es equitativo, porque da lo mismo a quienes tienen menos que a quienes tienen más. Una política equitativa de redistribución consiste en darle mucho más, ¿no? Claro. Transferencias, recursos, apoyos a quienes menos tienen. Y ya visto por el monto que recibe cada hogar, sí hay una gran paradoja, ¿eh? Lo que pasó es que los hogares de menores ingresos reciben, por ejemplo, el decil 1, 1,448 pesos mensual. Los que sí reciben, acuérdate que están excluidos el 60%, pero los que sí reciben, el decil más bajo 1,448, el que sigue 1,600, el que sigue 1,700, luego vuelve a quedar ahí 1,700. Y en cambio, el decil 10, el de mayor ingreso, recibe 2,000 pesos, 2,070, o sea, son 600, casi no, 550 pesos más, y el anterior decil, el decil 9,945. Entonces, tenemos un problema de que gastar más recursos presupuestales en transferencias monetarias, pero no de manera equitativa, dándole más a quienes menos tienen, sino que ahora le estamos dando más a quienes más tienen. Claro, es un poco parecido al subsidio a las gasolinas, ¿no? Que a final de cuentas pues benefician a veces a los sectores que tienen coches y no a los que no tienen. Pero bueno, pues, y precisamente sobre este tema, Rogelio, pues ya está prácticamente terminando este sexenio, falta un año. Vamos a ver un poco hacia futuro. El siguiente gobierno federal, llegue quien llegue, tendría que revisar estos programas sociales para hacerlos, no para desaparecerlos, porque también dentro de las políticas, ¿no? Y dentro de la discusión política se ha planteado eso, pero no desaparecerlos, sino mejorarlos, revisarlos. ¿Se puede hacer, se debe hacer y sería pues una obligación del próximo gobierno, Rogelio? Por supuesto, Carlos. Un país como México, mientras tengamos estos niveles de desigualdad de ingreso y gente que trabaja y no gana lo suficiente ni para adquirir lo más básico, por supuesto que necesitamos transferencias complementarias, transferencias de equidad que ayuden a la gente de menores ingresos pues a completar su ingreso. Eso que ni duda cabe, pero eso requiere evidentemente hacerlo de manera transparente, sin sesgos políticos, y hacerlo de manera profesional, objetiva, de tal manera que sí llegue a quienes más lo necesitan, a quienes tienen más. Pero déjame decirte una cosa más, lo primero que tiene, o sea, eso hay que hacerlo, eso en el nivel de política social hay que hacerlo, pero hay que hacer otras dos cosas: construir un piso universal de acceso a derechos sociales básicos como la salud, ¿no? Porque ahí tenemos un problema muy serio que si quieres otro día platicamos, pero y donde estaría el centro, o sea, la única manera como vamos a realmente reducir pobreza de manera estructural es tener una política laboral que ayude a unir crecimiento, productividad y mejores salarios y derechos laborales, que ahorita han estado divorciados como por 30 años, que están empezando a caminar, pero todavía es muy insuficiente, que están empezando a acercarse, pero todavía es muy, muy insuficiente, y que esto se puede acelerar, pero requiere, ¿sabes? En política laboral, el principio básico a nivel internacional, lo dice muy claro la Organización Internacional del Trabajo, es el diálogo social, es la concertación entre lo que se llamaba antes los factores de la producción, el sector productivo, ¿no? Los trabajadores, la sociedad en general, los expertos. O sea,
En política laboral no funcionan tanto los decretos, digo, tiene que haber leyes y algunas cosas, pero es para lo básico, es para los pisos mínimos, para que se evite el outsourcing abusivo o para fijar el salario mínimo, pero para mejorar los salarios, para mejorar el ingreso de todas las personas, el tuyo, el mío y el de todas las personas que nos escuchan, se requiere una política laboral de diálogo y de concertación. Claro. O sea, se requiere alguien dispuesto a dialogar. Pues sí, que quizá lamentablemente eso no ha faltado históricamente los mexicanos. La verdad es que no nos podemos poner de acuerdo en cosas importantes y esta es una de ellas. Y bueno, como lo dice Rogelio, podemos platicar de muchos temas que tienen que ver con la pobreza, las condiciones sociales de los mexicanos. Pero bueno, el tiempo es limitado, pero estaremos platicando más adelante porque siempre hay tela de dónde cortar y siempre aprender pues de estas investigaciones, de estos trabajos que hacen desde la pobreza. Gracias y que tengan muy buena tarde, Rogelio. Platicamos más adelante. Sí, claro, Carlos, viene la medición de la pobreza la semana que entra y quienes quieran ver este análisis que hicimos de los datos de INEGI en frente a la pobreza.mx o en nuestras redes sociales de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Muy buena tarde y mucho gusto saludarte. Gracias, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.